jóvenes llamados a servir, jóvenes con corazón abierto, jóvenes con espíritu firme, inquietos, tesoneros y emprendedores. Misión joven, llamados a servir, jóvenes con corazón abierto, jóvenes con espíritu firme, somos una misión joven, somos una misión joven. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a lo que es su programa Misión Joven. Como cada martes los saluda Martín Rodríguez, su servidor aquí con todos ustedes. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, Cristian, ¿no es así? Platícanos de qué se trata el programa del día de hoy. Claro que sí. Hoy tenemos un programa muy especial, ya que esta es Semana Santa, y qué mejor que disfrutar, que vivir, que experimentar esta Semana Santa con nuestro tema del día de hoy, que es el juicio de Jesús. Órale, ya lo saben, estamos en la recta final, ya en la Semana Mayor, a punto de vivir lo que es el Tríodo Pascual, el jueves, con la institución de la Eucaristía, el lavatorio de pies, también tenemos la presión de Jesús, en algunos lugares lo hacen. El viernes, ya sabemos, nos vamos al Via Crucis, el sábado en la vigilia para el momento más importante de todos nosotros los católicos, es la resurrección a través de la Pascua. Entonces, pues el día de hoy, bien lo decimos, tenemos este programa que es el juicio de Jesús, y para eso que nos dé la luz, fe y legalidad, pudiéramos decir, tenemos al licenciado abogado Gustavo Ramírez, hermano Cers, que nos va a hacer el favor de estar con nosotros y nos dé un poco de luz sobre lo que es la situación que vivió Jesús en el momento de su aprehensión y todos los acontecimientos que le tocó vivir. Tenemos algunas otras cápsulas también, como lo que es el ¿Sabías qué?, que trata sobre las reliquias de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos el regalo el día de hoy también. ¿Y nos puedes comentar qué tenemos de regalo para todos ustedes, chavos? Claro que sí, a todos nuestros queridos televidentes que se animen a participar este día, tenemos un precioso regalo, un disco de música otorgado por los misioneros servidores de la palabra, así que no se cansen de participar y pues anímense cada día. Pues ya lo saben, chicos, tenemos todo esto y más aquí en su programa Misión Joven. Qué bueno, me da muchísimo gusto que nos estén siguiendo. ¿Quién soy yo? Sencillo, hombre, todos me conocen nada más en mi casa. Pero bueno, no importa, como quiera me presento. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Y saben que el día de hoy les tengo una invitación, pero muy especial. Valga la redundancia, invitación especial, especialísima. Los invito a que sigan el programa de Misión Joven TV y que conozcan más de la iglesia. Al mismo tiempo, conozcan que la iglesia no es una iglesia aburrida, sino una iglesia joven y alegre, aquí en el programa Misión Joven TV. Bien, ya estamos arrancando. ¿Por qué? Porque es martes con M de Misión Joven. El día de hoy ya saben que lo mejor que tienen que hacer ustedes en martes, pues es ver Misión Joven. Llega el martes, es su mejor obra de caridad que pueden hacer y lo más provechoso de todo su día. Si no lo saben, ahora lo saben. Entonces, qué bueno que está con nosotros en Misión Joven. Bueno, por aquí saludo otra vez con mucho gusto a mis amigos y compañeros, como cada martes. ¿Están bien, chicos? ¿Se encuentran bien? Vientos, sí. Ya con la Semana Santa lista. Sí, muy entusiasmado, ya llegó el momento, ya llegó. Nos abrimos y ya. Ahorita lunes, martes, pues bien vividos, ¿no? Con todo lo que sigue. Juvenil, los chavos, sí, con todo, ¿verdad, Cris? En fin. Pero aparte de Pascua y muchas cosas, también aquí estamos en Misión Joven, transmitiendo y evangelizando para todos ustedes. ¿Por qué? Porque es nuestro deber también comunicar la fe, porque la fe también se comunica. Y estamos hoy en Misión Joven. Recibo con mucho gusto a un gran amigo y a una persona que considero desde mi experiencia, ¿verdad?, un ejemplo. Estoy hablando de que nos acompaña el día de hoy el licenciado Gustavo Ramírez, un abogado de profesión, pero también una persona muy comprometida con la evangelización en muchos campos. Así que le doy la bienvenida, licenciado. Gracias Dani, gracias a todos ustedes, gracias Martín. Bienvenido. Pues el día de hoy precisamente nos va a compartir el licenciado Gustavo el juicio de Jesús. Jurídicamente, ¿qué pasó?
con nuestro Señor al momento de pasar por las manos de Anás, de Caifás, de Pilato. Estamos en Semana Santa, vamos a recordar todo esto. Pero legalmente se brincaron las de la ley con nuestro Señor. Sabemos que se pasaron muchas calamidades, pero legalmente, ¿qué onda? ¿Lo trataron bien? ¿Hubo corrupción en el proceso? ¿Quién sabe qué es esa palabra, verdad? Bien desconocida en estos campos. Ándale. ¿Qué pasó con nuestro Señor al momento de ser procesado legalmente? Y es lo que vamos a hablar el día de hoy, así que no le cambie porque tenemos un programón el día de hoy con el juicio de Jesús y pues hay que arrancar en materia, chicos. Vamos a arrancar en materia y me parece muy interesante hacer o lanzar esta primera pregunta para entrar, ¿no?, en lo que es ad hoc al tema. Y si nos pudiera explicar, licenciado, ¿no?, ¿qué elementos debe de tener un juicio? Ya que pues vamos a vivir la Semana Santa y bien se padeció esto, se vivió esto, pero nada más nos quedamos a lo mejor con la imagen, ¿no?, de la crucifixión y esto. Pero ya viendo el aspecto humano, o sea, todo lo que lo envolvió, si nos pudiera explicar qué elementos debe de tener un juicio y pues también qué es un juicio, ¿no? Un juicio, para decirlo de manera muy clara, es un proceso que está regulado por la ley. Por una ley que se divide en diversas materias, según se trate, puede ser civil, penal, administrativo, laboral, agrario. En el caso de la época de Jesús había solo unas cuantas materias, estamos hablando penal, hablábamos civil, hablábamos mercantil. Y bueno, dentro de estas materias siempre hay dos partes que están en pugna, o sea, dos contendientes, y hay un juez que decide. En el caso del proceso penal o juicio penal, hay un delito que es la materia de lo que va a ser el juicio. En este caso, aunque bien pudiera pensarse de dos partes, una es la parte acusadora y otra parte es la parte acusada, para decirlo de manera simple. Entonces, pues lo que se juzga la materia es la existencia de un delito, ¿verdad?, para el caso del juicio. No, okay. Men. Muy bien, estamos hablando que este momento pasó hace miles de años, 2 siglos más o menos, o 2 milenios más bien. ¿Cómo estaba el mundo estructurado? ¿Acaso había como un orden de la ley? ¿Cómo sucedió todo? ¿Y quiénes eran las autoridades que realmente juzgaron a nuestro Señor? Bueno, hay que hacer un poquito de historia. Roma se encontraba dominando pues prácticamente toda Europa, desde lo que era la bota itálica hasta lo que es Inglaterra, y por el otro lado pues hasta lo que es Asia Menor y todo el norte de Europa, todo el norte de África, el Medio Oriente. Entonces Roma fue un país que se formó o tuvo su nacimiento con Rómulo y Remo, todos lo sabemos, 750 años aproximadamente antes de Cristo. Creció, primero se formó un pequeño reino, después fue república y finalmente fue un imperio. Entonces este imperio conquistó 200 años antes de Cristo, al final de la época de los hermanos macabeos, todo lo que fue la zona del Medio Oriente, donde se encontraba precisamente Israel, el reino del norte, y pues el reino del sur. Entonces Judea, precisamente el lugar donde habitaba Jesús, era de las pocas provincias o lugares o regiones que tenían su propio rey. Se les decía que era un país tributario. ¿Por qué un país tributario? Porque pues simplemente tenía que pagarle impuestos a Roma, porque obviamente por el poderío de Roma no se le podía poner al brinco, ¿verdad?, por decirlo así, a Roma. Entonces pues tenía que, dependía de Roma. Así es, tenía que cubrir su cuota, su impuesto. Entonces conservó su rey, ese era el precio, o sea que sí te pago, pero conservo mi rey. Y entonces en ese momento pues era Herodes el Grande, en esa época, antes de que naciera Jesús y posterior a su advenimiento a este mundo. Entonces ese era el mundo, era la región de Judea y dominada por Roma, ¿verdad? Que al final de cuentas tenía un gobernador. Ese gobernador ejercía las funciones de autoridad o de mano derecha del César, ¿verdad? Okay, sí. Hablando precisamente ahorita de estas partes, de cómo estaba constituido esto legalmente o a manera de gobierno, tenían algunas características, ¿no?, de lo que preguntaba Cristian, de estas personas que eran el Sanedrín, los que juzgaron a Jesús, y Pilato, tenían algunas características, como por ejemplo poder describir a esto que conocemos como el Sanedrín, quiénes eran, para poder entender también su constitución, por así decirlo. Bueno, el Sanedrín era el tribunal máximo del
pueblo judío. De hecho, el pueblo judío era una teocracia. ¿Qué quiere decir? Que era un estado donde dominaba el poder religioso, como lo hoy puede ser Afganistán, como lo hoy lo puede ser Irán o incluso Irak. Entonces, pues tenían un tribunal donde había 3 grupos, ¿verdad? Los sumos sacerdotes, luego se encontraban los ancianos o los sabios de la ley, y finalmente estaban los escribas, que eran los amanuenses, los que escribían la ley que dictaba. Entonces, este Sanedrín ejercía funciones de 2 poderes, de lo que hoy conocemos como legislativo, judicial, ¿y cuál es el otro? Legislativo. Ejecutivo y judicial, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de sus clases de prueba? Amigos televidentes en casa, no. Marquen al... No, no es cierto. Y bueno, el Sanedrín hacía las veces de judicial, pero también hacía las veces de legislativo. Dictaba leyes en materia de cuestiones religiosas y cuestiones políticas. El rey era el ejecutivo, pero el rey era el que, aunque distinguía a la nación, era el que menos poder político tenía al final de cuentas. El que realmente tenía todo el poder tras el trono del rey era el sumo sacerdote o el conjunto. Entonces, el Sanedrín pues era este tribunal erguido, se dice por 70 miembros. El de Alejandría tenía 71, así que los historiadores dicen que era o de 70 o de 71, pero vamos a dejarlo en 70. Entonces ellos eran los que dictaban las leyes y eran los que juzgaban, ¿verdad? Para poder constituirse como tribunal se decía que debía haber un mínimo de 23 miembros del Consejo en el Sanedrín, ¿verdad? Ok, entonces, por así decirlo, licenciado, para tenernos una idea, pues esto del sumo sacerdote tenía, su voz valía mucho más que el presidente municipal, ¿no? Por así decirlo, tenía más peso, poder político y poder religioso al mismo tiempo. Pues bueno, para que se den una dimensión de la influencia que tenían estos personajes en el tiempo de Jesús y comprender el resto de nuestro programa que nos compete el día de hoy. Bien, pues estamos arrancando la Semana Santa, toda la pasión de Jesús, cómo lo vivió, ¿verdad? Recordamos en esta semana, lo volvemos a vivir también nosotros, y por eso el día de hoy aquí en Misión Joven vamos a abordar de un punto específico cómo fue el juicio de nuestro Señor, jurídicamente hablando, legalmente hablando. Fue por todas las de la ley, se brincaron la ley. ¿Qué hicieron con nuestro Señor legalmente? Por eso el día de hoy nos acompaña nuestro invitado, el licenciado Gustavo Ramírez, ¿verdad? Abogado y bueno, también una persona muy conocedora y muy comprometida con la evangelización. Entonces, bueno, estamos, no le cambien porque esto se está poniendo buenísimo, pero no sin antes recordamos nuestros contactos para que nos llamen y se ganen el regalo del día de hoy, brother. Pues sí, se pueden comunicar al 6080-505, 6080-504 para que participen, ¿no?, por el regalo que ya les presentamos el día de hoy, o también a través de las redes sociales, que es en Facebook como Misión Joven-Celaya. Nos pueden contactar también en Twitter a través de @mjcelaya, y pues bueno, pueden participar aquí con nosotros, ¿no?, para que se vean este regalo, y también se pueden poner en contacto para que igual nos comenten cualquier situación, algún punto de vista, y pues mantener esa comunicación con todos ustedes. Así es, le recordamos nuestras repeticiones, porque si se lo pierden, hoy no se preocupen, Misión Joven lo tienen en su casa 3 veces más el fin de semana. Sintonízanos el jueves a las 11 de la mañana, sintonízanos el sábado a las 5 de la tarde y el domingo en la mañana nuevamente a las 11. Para aquellos que por alguna para algún pecado de omisión no vieron Misión Joven, y ese pecado vale doble en esta semana por ser la Semana Santa no ver Misión Joven, pues estamos en YouTube, búscanos como Misión Joven TV, ahí subimos nuestras cápsulas, reportajes, programas, ahí estamos, suscríbanse para que les lleguen nuestros videos, programas siempre cada semana, o en Gloria.tv, nuestro canal también católico, en Dan RT, canal Dan RT, ahí está todo nuestro material en Gloria TV en YouTube, así que no peque doblemente de omisión esta semana al no ver Misión Joven, sintonízanos vía redes sociales y vía internet. Así que bueno, el tema del día de hoy, el juicio de Jesús, ¿fue jurídicamente correcto o qué pasó? No le cambien, estamos hablando de este programón el día de hoy en Semana Santa. Regresamos porque esto es Misión Joven. Regresamos, rapidísimo, no le cambien.
free your mind and soul. Librería y artículos religiosos Santa María de los Ángeles te ofrece un gran surtido en medallas, rosarios, libros, Biblias, imágenes, cuadros, ornamentos, cirios, vasos sagrados, DVDs y CDs. Todos nuestros artículos están garantizados y buscan ofrecerte una ayuda espiritual para tu vida y la de tu familia. Puedes encontrarnos en Zaragoza Norte, número 104, a unos pasos del Boulevard Adolfo López Mateos, o puedes contactarnos al 61 605 31 en Celaya, Guanajuato. Librería y artículos religiosos Santa María de los Ángeles. Bien, ya estamos de vuelta porque es martes con M de Misión Joven, el día de hoy abordando un súper programón, porque estamos hablando del juicio de Jesús en plena Semana Santa. ¿Qué pasó con nuestro Señor legalmente, jurídicamente, en manos del Sanedrín, en manos de Poncio Pilato? ¿Fue correcto lo que hicieron legalmente? Por eso el día de hoy nos acompaña, ¿verdad?, el licenciado Gustavo Ramírez, abogado de profesión, una persona también, obviamente conocedora y comprometida con la evangelización. También hago el reconocimiento al licenciado, ¿no?, que hace su trabajo de evangelización, porque también en su campo pues es algo difícil, ¿no? A ustedes de abogado seguramente se enfrenta, ¿a qué nos enfrenta, Lee? ¿A qué nos enfrenta? Un montón de cosas, y aún así, ahí está comprometido con la evangelización. Sí, hablando de esto de política y cuestiones que también pasan en nuestro Señor, pues algo se le ha de parecer, un poquito ha de conocer cómo es la movida en estos asuntos. Pero bueno, eso será otro programa. Pero bueno, bien, continuando en la materia de esto, el juicio de Jesús. A ver, recordamos todos nosotros el jueves, en 2 días ya, que nuestro Señor fue preso por unos soldados especiales del Sanedrín, obviamente no eran romanos. Cuando llegan y prenden a nuestro Señor, lo maltratan, lo golpean, lo denigran, lo hacen sufrir y lo llevan ya a la casa de las autoridades del Sanedrín, ni siquiera un juzgado, a una casa. La pregunta aquí va en este sentido, una vez que llevan a Jesús, el acusado, ante el Sanedrín en primera instancia, ¿realmente fue llevado por un proceso legal? ¿O más bien llevaron a un Jesús que ya estaba sentenciado desde el principio? Porque si recordamos, la Escritura también nos dice, que algunos miembros del Consejo del Sanedrín decían, pues, más vale que un hombre muera, porque no nos conviene por el buen del pueblo. Entonces, cuando nos buscamos esta información, pues, ¿qué tanto, licenciado? ¿Llegó Jesús a ser juzgado o ya estaba sentenciado? Y nada más hicieron como un teatro para intentar hacer un juicio. ¿Qué pasó? Bueno, pues se llega a nuestro Señor Jesucristo a pues desempeñar su ministerio. Y es entonces cuando pues su poder de atracción divino se ejerció en el pueblo, y bueno, es evidente que le preocupó muchísimo al poder religioso y político de ese momento. Porque aunque en el libro del profeta Isaías, precisamente estos 3 días, lunes, martes y miércoles, se habla del cántico del siervo, ¿verdad? Ayer se trató precisamente las lecturas de la misa. Este es mi siervo, mi hijo amado, lo que repite después el Evangelio. Él lo sabía y sabía que él era el Mesías, sin embargo, obviamente por razones obvias, no le convenía reconocerlo. ¿Por qué? Porque le iba a restar poder. Cabe aquí hacer una observación. Anás, para cuando Jesús empezó su ministerio, él ya no era el sumo sacerdote. Sin embargo, los historiadores dicen que Anás era el poder tras el trono del sumo sacerdote, que era Caifás. Déjenme decirle que Caifás en Judea significaba José, o sea, no es otra cosa más que el nombre de José. Entonces, Caifás, aunque era el sumo sacerdote, pues realmente quien tomaba las decisiones fuertes pues era Anás. Sin embargo, como sumo sacerdote tenía facultades de
de profeta, ¿verdad? Entonces, él profetizó y dijo, un hombre tiene que morir para que la nación no perezca o no se salve. Entonces, pues a como de lugar, él ya tenía que cumplir su propia profecía y de alguna manera también, pues no quedar mal ante todos, ¿verdad? Ya lo profeticé, ahora tiene que suceder. Entonces, bueno, esto fue, como bien dijiste, una condena anticipada. Dicen también algunos de hecho dice los evangelistas, los sinópticos, que llegó una turba, ¿verdad? Una turba, una banda con palos y antorchas. Ajá. Pero pues sin embargo se entiende que debieron haber sido guardias del templo. Déjenme decirles que el templo tenía una guardia especial exclusivamente para delitos religiosos. Y me anticipo tantito porque en tratándose de delitos religiosos podía aplicarse la muerte ipso facto, incluso por la guardia, cuando alguna persona violaba el recinto del Santorum, que era la zona reservada exclusiva para los sumos sacerdotes. Entonces, bueno, era la única excepción dentro de la ley judía. ¿Qué era la ley judía? Bueno, pues la ley judía estaba formada evidentemente por los 10 mandamientos, toda la ley mosaica, y aparte los preceptos que los propios sumos sacerdotes dictaban como poder legislativo del que también hacían uso, ¿verdad?, en sus facultades. Ok. Entonces, ante este poder, esta gama de poder religioso político, pues ya nuestro Señor llegó con una sentencia anticipada y un maltrato físico. Antes de ser juzgado, ya llegó maltratado nuestro Señor. Cris, chicos, ¿qué más? Claro, hay una pregunta muy especial, muy interesante que causa mucha polémica. A mucha gente se pregunta, ¿cuáles fueron las inconsistencias o las violaciones que se sucedieron en realidad contra Cristo en el Sanedrín? ¿Qué fue lo erróneo, lo equívoco? Bueno, todo viene desde una corrupción inicial. ¿Por qué? Porque esto fue un complot. Un complot en el que, a como diera lugar, tenían que hacer materializada la profecía del sumo sacerdote. En esta profecía, pues era precisamente que perecieran, no tanto acallarlo, ¿verdad? Porque bien pudieron haberlo metido a la cárcel y ya, pero no, querían eliminarlo totalmente de un tajo. Entonces, estuvieron ideando cómo hacerlo. Muchas veces pudieron haberlo aprendido, pero no lo hacían por temor al pueblo. Entonces no querían hacerlo en público. Me adelanto tantito también porque el Sanedrín, parte de su normatividad, por decirlo de esa manera, era que fuera de día los juicios, ante todo el consejo, pero también ante el pueblo, ¿verdad? En esa sala especial que había para juicios del Sanedrín. Entonces, primero que nada, la justicia tiene ciertas características, una de ellas debe ser imparcial, pero aquí obviamente que ya no había tal imparcialidad. ¿Por qué? Porque el que presidía el tribunal, pues lo quería muerto. Y llevaban semanas pensando cómo detener a Jesús. Sin embargo, tenían un elemento muy importante. Lo primero que quisieron hacer, porque de hecho cuando Jesús es detenido, lo llevan a la casa de Anás, no tenía que hacer nada allí, aunque se dice por los propios evangelistas que era el consejo, o sea, era una parte del Sanedrín. Lo interrogaron, se entiende que lo llevaron ahí, pero al final de cuentas pues fue presentado ante el Sanedrín. Se entiende también que fue alrededor después de las 12 de la noche, 1 de la mañana, antes de que amaneciera, y esa fue otra violación, que solo debían de reunirse en el día. Además, a ver qué día era cuando lo detuvieron. Jueves. La detención de Cristo. Sí, ya cuando lo llevaron a la después. casa de Anás. Okay. Ya era viernes, ¿no? Okay. Ya estamos hablando que era viernes. Ya, sí. Entonces era la preparación para el sábado. Entonces, quiero resaltar que en la preparación del sábado, el pueblo judío, como debemos hacerlo los católicos, así, bueno, ya mañana es domingo, tenemos que predisponernos espiritualmente para vivir el domingo. Sí, hay que acabarlo. Para Entonces, pues esa preparación involucraba el no realizar un ritmo de trabajo igual, el no realizar actividades cotidianas. No juicios previos al sábado. Era agilizar, ¿no?, los movimientos. Así es.
O sea, fue un juicio exprés, ¿no? Express, sí, hijo. Entonces, bueno, fueron de las violaciones en que se incurrió. Debe haber un proceso publicístico dentro de cualquier proceso, y bueno, pues también se violó porque no se hizo ante el pueblo. Era el consejo y luego fue una parte del Sanedrín en los que ellos intervinieron, ¿verdad? Ya me fui, aquí estaban las... Perdón. Otro de los principios que pues se violaron dentro del proceso, el principio de contradicción. Todo el mundo tiene derecho a que se le escuche. A ver, escucha mi versión. Yo te acuso de esto, pero ahora óyeme tú a mí. Entonces, bueno, Jesús no quiso hacer uso de eso. Él simplemente fue humilde, él se confió a su Padre, quiso hacer la voluntad de su Padre y así lo hizo. Existe en todos los sistemas un principio de legalidad. Nadie debe ser juzgado por leyes especiales, ni por tribunales especiales, ni por delitos que no estén considerados en la ley. Esto se le llama el principio de debido proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que viendo todas las reglas que debían haber seguido y no las siguieron, se violó también este principio, el principio de debido proceso. El principio de legalidad, ¿por qué? Porque ellos solo podían juzgar por blasfemia. Ellos nada más podían haberle dicho, bueno, tú te dices hijo de Dios, te juzgamos por blasfemia. E incluso ellos podían haberlo condenado a muerte, pero una muerte por lapidación, que era la pena en la que marcaba la ley mosaica. Pero no por crucifixión. Más adelante traigo un pequeño texto que algunos historiadores dan como por legítimo, que fue el texto de la sentencia de Jesús que dictó el Sanedrín. Interesante. No lo traigo a la memoria, obviamente, no tengo tan buena memoria. Pero no trae el pergamino sí. original. Entonces, ¿qué pasó, Lee? ¿Qué pasó? Si no trae el pergamino Directo de desde el Poncio Vaticano. Pilato, aquí, ¿qué pasó? Sí. Entonces, bueno, sí es importante, Claro. porque solo podían haberlo lapidado. Pero sin embargo, desde la sentencia hablan de una crucifixión. Crucifixión que era ya una forma de ejecución destinada para pues los rebeldes, los revoltosos, los sediciosos, los extranjeros, no para los romanos. Jesús en este caso pues no era romano, era Claro. Galileo, ¿verdad? Claro, aplicaba para él. Entonces no aplicaba para él. Dentro de la pena de crucifixión, pues los romanos la tenían que ejecutar. Y no sé si aquí pudiéramos hablar de homologación de sentencias, o lo dejamos para más adelante, ustedes digan. Pues me parece propio porque llega una cuestión también, o sea, ¿por qué ellos, los sacerdotes, lo entregaron a Pilato? O sea, ¿por qué? Y creo que ya está entrando ad hoc a lo que nos está comentando, ¿no? Porque ellos no llegaron a tomar esa decisión, o que era tan conveniente de decir, vamos a agilizar más este proceso y que se determine esta sentencia para él. ¿O miedo, bro? ¿O qué? Posiblemente. ¿Qué pasó con este? Pues ¿Qué pasó con yo creo que se juntó todo, era el temor de perder el poder, era todo aquello que pudiera involucrar, restarles popularidad, ¿verdad? Además de que se dice por ahí que Caifás fue el único sacerdote, sumo sacerdote, que duró casi 19 años en su encargo. Entonces esto involucra el hecho de que Caifás seguramente pues contribuía económicamente para el arca personal de Pilatos, ¿verdad? Entonces, su mochada exactamente se Las pasaba. mochadas no son cuestión de ahora, vean. O sea, Sí. Poncio Pilato le daba su mochada. Sí, porque antes se usaba que cada año cambiara el sumo sacerdote. Entonces, pues al gobernador de Roma le convenía que cada año hubiera cambio, porque cada año recibían ellos bueno, el gobernador, ¿verdad? No era para Claro. Roma, era el gobernador, recibía esa parte para él. Entonces, pues había un binomio de acuerdos entre los gobiernos, pero volviendo al punto de vista jurídico, una sentencia que dictara el tribunal judío tenía que ser homologada por el gobernador, ¿verdad? De la región, que en este caso era Poncio Pilato. La turba le decía Pilatos, o sea, era como una forma despectiva, ¿verdad? Pilatos, Apunten. pero realmente su nombre pues es Poncio Pilato.
¿qué pasó aquí? ¿Qué es eso de homologar sentencia? El tribunal judío dicta una resolución por un delito religioso. Ese delito religioso, bueno, pues tenía que ser homologado por lo que era el gobierno de Pilato. Y bueno, pues es un ratito más seguimos, ¿va? ¿Sí? No, pues, ¿Ustedes me dicen o ya? no, está bien, continúe, contador. La inspiración fluye, Lee. Por favor, ¿qué pasa con esto de homologar? Bueno, ¿qué es eso de homologar? Si el delito existía en la legislación judía, también tenía que existir en la legislación romana. En la legislación romana existía una ley que se llamaba la Ley Julia Privatum et Publicum, que era precisamente como para los delitos del orden común, para los rebeldes, para los amotinados, revoltosos. Entonces, dentro de esta ley no existía ningún delito de carácter religioso. Por eso había la necesidad de homologarlo. Aquí Pilato evita 3 o 4 veces ejecutar a Jesús. La primera porque dice, bueno, pues ya hablé con él y yo no encuentro delito que perseguir. Y entonces, bueno, pues da así como un capote, ¿verdad? O le da el avión al sumo sacerdote judío y los manda con Herodes, porque dice, eres Galileo, bueno, pues vayan allá con Herodes. Sí. Herodes al final de cuentas pues no lo juzga y hay una actitud importante de Pilato que considerar. Pilato no era un hombre religioso porque si bien sabemos que los romanos eran politeístas, era un culto religioso más como de culto externo, así como de apariencias, ¿verdad? Así como, mira ese señor cuán religioso es, pero era porque le salía muy bien su actuación de cómo ser religioso. No había un concepto de espiritualidad dentro de lo que eran los romanos, una conversión. Entonces, tenían varios dioses. Pilato específicamente no se habla de él como un hombre creyente o religioso en ninguna de sus deidades. Entonces, pues a él poco le importaba que Jesús hubiera cometido un delito religioso, ¿verdad? Por eso dice, yo no encuentro culpa alguna porque civilmente o jurídicamente para mí no ha hecho nada. O sea, había imposibilidad de homologar, ¿verdad? Bueno, en tu judío ya sí hay delito, aquí en la legislación romana no hay delito. Se va con Herodes, regresa, ¿verdad? Y bueno, por tercera vez trata de esquivar la ejecución de Jesús y se acuerda que es Pascua. Y entonces cada Pascua se acostumbraba a dejar un preso libre por motivo de la Pascua. Y entonces pues ahí estaba el famoso Barrabás, ¿verdad? Que ese señor sí se había echado al pico a X y N y Z número de soldados romanos, ¿verdad? Y era revoltoso, era asesino, y era líder político. Era, si no me equivoco, de los celotes. Bueno, celotes con Z, ¿verdad? Voy a decir de los celotes. Los celotes. Muy bien. Y entonces, bueno, pues pensando Pilato que al final de cuentas podía bien esquivar por ahí la ejecución de Jesús. ¿Por qué esquivarla? Porque su esposa de él le había dicho, no te metas con él es un hombre santo. ¿Verdad? Su esposa ya estaba ya más bien con el carácter de conversa dentro de todo este proceso y bueno, al final de cuentas pues no se puede, ¿verdad? Tampoco puede esquivar. Y la cuarta es cuando pues ya de plano le dice el sumo sacerdote, bueno, toma en cuenta que el César es nuestro amigo y si tú esquivas la ejecución de Jesús no vas a ser amigo del César, ¿verdad? O sea, va a haber problemas en su región. Así es. Y como era la Pascua, pues lo que menos quería, había muchísima gente en Jerusalén, muchísima gente, había miles y miles de personas, pues entonces lo que menos quería era que hubiera una revuelta en esa región. Entonces, ¿qué es lo que hace finalmente? Y con calzador homologa la sentencia cambiándola, que es otro principio, que se le llama el prevaricato, porque cambia el tema del delito. Me lo trajeron por un delito religioso y sale sentenciado por un delito que no es religioso, que es la sedición y la rebeldía, que es un delito contra el Estado, pero contra el Estado romano. ¿Por qué? Porque en ese momento pues se lo saca de la manga
el sumo sacerdote judío amenaza muy abiertamente a Pilato, diciéndole, si no lo condenas, te vamos a ocasionar aquí una revuelta, y entonces el que va a tener problemas con el César vas a ser directamente tú. Por eso, bueno, pues es injusta, arbitraria, ilegal, todo, ¿verdad? Pero bueno, lo que habrá que destacar es que por 4 veces trató Pilato de esquivar la ejecución, movido por la compasión de su esposa, pero finalmente pues el poder político es el que pasa sobre todos. Tenemos precisamente, hablando del tema del día de hoy muy interesante, ¿qué pasó con el juicio de Jesús? Jurídicamente nos acompaña el licenciado Gustavo Ramírez, abogado de profesión, para abordar este tema muy, muy interesante antes de vivir y que empiecen los días santos. Haciendo una recapitulación entonces para todos nuestros amigos. A ver, entonces, las movidas chuecas en el juicio de Jesús. Comentaba el licenciado Gustavo. Primero, no se puede emitir un juicio, el Sanedrín no pudo haber hecho un juicio en el día previo al Sabbat, el día sagrado para los judíos. No se podía hacer un juicio y sin embargo lo hicieron en las primeras horas del día anterior al Sabbat. No de noche, es de día, se hizo de noche. Tenía que estar todo el consejo del Sanedrín, los miembros, no estaba la mayoría. Otro dato, ¿no? Por ahí los judíos también se basan en la ley, ¿no? Que es la Mishnah, ¿no? La cual también decía, ¿no? Ok, un hombre puede ser sentenciado cuando haya de 2 a 3 a más testigos que así lo determinen. Con Jesús ni siquiera hubo un testigo congruente que le pudiera haber dictado o sentenciado o echado en la cara algo. Ni siquiera, dice la misma Sagrada Escritura, los testimonios se contradecían. Ni siquiera hubo uno, ¿no? que determinara este asunto. Lick, también esto es jurídico. Cuando llegan con Jesús al huerto de los olivos y lo prenden, no le enseñaron ninguna orden de detención, no le dijeron estás detenido por esto, simplemente lo encadenaron, lo golpearon, lo humillaron y se lo llevaron. Es correcto, Lick, que para que alguien lo detengan le tienen que decir el porqué y una orden. No existió ni el porqué y no existió una orden, ¿no? Estaba comentando también la cuestión de Pilato, ¿no? Un poquito del papel que tuvo Pilato, el licenciado. Pues bueno, esta cuestión de a veces tener que ceder por influencia de otros poderes, por influencia de otros intereses, en fin, y como bien algo que me llamó mucho la atención que acaba de decir el licenciado, es de que Pilato tuvo que inventarse un delito para juzgar a Jesús porque no había un delito y Pilato tuvo que inventarse uno de momento. Es increíble, ¿no, chicos? Sí, es posible. Híjole. A mí me impacta mucho ahorita, ¿no? Con la pasión, la película, en todos lados se están promoviendo y eso, o sea, ahora sí, tomando en cuenta esto y verla, a lo mejor las reacciones que posiblemente lo que estaban viviendo, ¿no? Por detrás y decir, ok, está mal lo que está haciendo, pero bueno, va, porque me está aplastando todo lo que me están exponiendo y es ahí donde ya no te atreves a seguir. La verdad que posteriormente no se expresa Jesús y una de las preguntas, o sea, ¿y quién eres o cómo? Es que está sucediendo esto y cuál es la verdad, ¿no? Simplemente en silencio se expresa y ya después se asimila todo lo que sucedió, ¿no? Y ahora sí que por miedo de pérdida del poder, bien lo dicen, miedo a todo lo que estaba exponiendo, realizando Jesús, pues determinan brincarse las cosas, ¿no? Agilizarlo y vamos a ver cómo le movemos para mantener esto, es por el bien de la nación, bien lo dicen, ¿no? Más vale que muera uno, pero al final, pues bueno, se tenía que cumplir la profecía, pero al final pues tuvo que ser todo medio que ceder, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿les parece, chicos? Vamos a nuestra cápsula aquí del programa. Estamos hablando de cuestiones de Semana Santa. ¿Existen las reliquias de la Pasión de nuestro Señor todavía? Vale. Claro que existen, son un montón. Mencionaremos nada más algunas en las cápsulas. ¿Dónde están la cruz, la corona de espinas? ¿Dónde estuvo nuestro Señor? ¿Y dónde actualmente, en qué lugares se encuentran del mundo? Vamos a verlo, ¿les parece? Vamos a conocer qué onda con las reliquias de la Pasión de nuestro Señor Jesús. Vamos a ver. La pasión de nuestro Señor Jesucristo es una experiencia espiritual que seguirá hablando a la humanidad hasta el fin de los tiempos. Históricamente, existen algunos vestigios usados en la pasión de Jesucristo y que se conservan actualmente como reliquias desde la antigüedad. Escala Santa. Se llama así la que, estando en el pretorio de Pilatos, fue santificada y regada con la sangre de nuestro Salvador. Tiene 28 gradas.
Se conserva en Roma, en la iglesia que lleva su nombre. Los fieles la suben de rodillas. La columna de la flagelación. La principal parte se conserva en Jerusalén, en la capilla que los padres franciscanos tienen en el Santo Sepulcro, pero se veneran partes muy notables en las principales basílicas de Roma, en la Basílica del Escorial en España y en la iglesia de San Marcos de Venecia. El letrero con las iniciales INRI colocado en la cruz de Jesús. Su principal parte se halla en la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén en Roma, en San Juan de Letrán y en San Marcos de la misma ciudad santa se ven pedazos notables. Del costado de nuestro divino Salvador salió sangre y agua al momento en el que fue atravesado por una lanza, aun cuando su cuerpo ya se encontraba sin vida. Entre las reliquias más insignes que se exponen a la pública veneración en la Santa Ciudad de Roma, se encuentran parte de la sangre y agua que salió de su sagrado costado después de muerto. Se conserva en la Basílica de San Juan de Letrán. En la de San Marcos se expone un velo que se embebió en la misma sangre y agua. Por otra parte, la tradición enseña que fueron 3 clavos los que sostuvieron suspendido al Salvador del mundo. Uno entero se conserva en Santa Cruz de Jerusalén, en Roma, otro en la capilla del Palacio Real de Madrid y otro se ha distribuido a diversas iglesias de la cristiandad. La corona de espinas se venera en la Santa Capilla de París, pero sin espinas que han sido distribuidas por toda la cristiandad. En Roma son cerca de 20 las que reciben veneración pública. Las iglesias que tienen más son la de San Marcos y Santa Praxénedes, las cuales conservan 3. En el Vaticano también se conservan 2. Una túnica de Jesús se conserva en Argenteuil, estudiada y contrastada con el Santo Sudario. Las heridas coinciden y corroboran los relatos de la Pasión. Se guarda una similar en Treveris, Alemania. El manto se repartió por la cristiandad, pero se conserva un importante trozo en la catedral de Anagni. Las monedas que recibió Judas Iscariote se conservan 3 en la catedral de Génova y una en la Basílica de Santa Cruz de Jerusalén. En Roma se conserva la mesa en la cual Jesús celebró la última cena e instituyó el adorable sacramento de la Eucaristía. Se conserva y venera en la Basílica de San Juan de la Cruz. En lo referente a la cruz de Jesucristo, se conservan aún partes insignes en la Basílica de San Pedro y Santa Cruz de Jerusalén, en Roma. En la Catedral de Agnani se venera también. Ahí tenemos precisamente, amigos, dónde están parte de las reliquias de la pasión de nuestro Señor. Si usted se gana la lotería, pues no sea mal, invita a Misión Joven a grabar un programa desde donde están las reliquias, una de las tantas reliquias de la pasión de nuestro Señor. Y bueno, esto no como manera de espectáculo, sino como signos que nos ayudan a despertar la fe en nuestro catolicismo. Bien, recordamos, brother, nuestros contactos para que la gente llame. Pues se pueden comunicar aquí a todas las personas locales, 6080-505, 6080-504, aquí en cabina, para que se comuniquen y participen en el regalo que tenemos el día de hoy. Ya lo saben, redes sociales, Facebook, Misión Joven-Celaya, y en Twitter, @MJCelaya. Para no perder la comunicación, participen, igual estar ahí comentando. Así es, y recuerden nuestras repeticiones jueves. Nos vemos a las 11 de la mañana, sábado a las 5 de la tarde, y el domingo también a las 11 de la mañana. Para aquellos amigos y amigas que les gusta estar en YouTube, búsquenos como Misión Joven TV, cápsulas, reportajes, entrevistas, programas completos, todos los van a poder ver, esto que están viendo ahí desde su computadora, desde su iPhone, desde lo que gusten. Y bueno, nos encuentran también en el canal Gloria TV, canal Dan RT en gloria.tv, ahí búsquenos, Dan RT, y va a encontrar todo nuestro material de Misión Joven, casi todo el material de estos 3 años, 3 meses ya casi al aire, casi todo el material lo va a poder encontrar ahí. Nos pueden escribir a nuestro correo también, jumicelaya@hotmail o jumicelaya@gmail. ¿Para qué existe este correo? Para que nos manden las dudas, y otra importante, para que nos manden sus peticiones. Misión Joven, hacemos llegar las oraciones de tus necesidades, la de tu familia, la de un amigo, la de una amiga, y se las hacemos llegar a los servidores de la palabra. Ellos en misa piden por tu necesidad,
hacen momento de adoración ante el Santísimo Sacramento por tu necesidad. Así que Misión Joven, tenemos este buzón espiritual. ¿Para quién? Para ti, para que mandes tu oración. Sabemos que siempre estamos necesitados de alguien que orar. A veces no podemos ayudar a la gente como quisiéramos, pero una oración puede cambiarlo todo. Haznosla llegar por este correo o a nuestro Facebook o Twitter y se lo canalizamos a los servidores de la palabra que estarán rezando por ustedes y por su intención. Así que estamos unidos en oración también en Misión Joven. Bueno, vámonos a otro corte comercial. Estamos regresando porque el tema del día de hoy es el juicio de Jesús. Jurídicamente, legalmente, con todas las de la ley, nuestro Señor fue sentenciado o ejecutado, ¿sí o no? Nos acompaña el licenciado Gustavo Ramírez, abogado de profesión, para abordar este tema que, nombre, está pero sí más caliente que el pan y el bolillo. No le cambien, regresamos porque estamos en Misión Joven. Ya regresamos rapidísimo. Free your mind and soul. Librería y artículos religiosos Santa María de los Ángeles te ofrece un gran surtido en medallas, rosarios, libros, Biblias, imágenes, cuadros, ornamentos, cirios, vasos sagrados, DVDs y CDs. Todos nuestros artículos están garantizados y buscan ofrecerte una ayuda espiritual para tu vida y la de tu familia. Puedes encontrarnos en Zaragoza Norte, número 104, a unos pasos del Boulevard Adolfo López Mateos, o puedes contactarnos al 61 605 31 en Celaya, Guanajuato. Librería y artículos religiosos Santa María de los Ángeles. Bien, estamos de vuelta porque es martes con M de Misión Joven. El tema del día de hoy abordando el juicio de Jesús. Jurídicamente, legalmente, nuestro Señor fue correctamente juzgado, o hubo un mar de corrupción como ya tú sabes, dirían por ahí ahora actualmente, ¿verdad? Nos acompaña el licenciado Gustavo Ramírez, abogado, para dar luz a este tema de Jesús en esta Semana Santa. ¿Les parece? Vamos a ubicarnos en la Biblia, lo que nos cuenta la Biblia, licenciado, acerca del juicio de Jesús con el Sanedrín. Vámonos al Evangelio de Marcos, el Evangelio más humano que nos habla de Jesús. Vamos a ver qué pasó y qué nos dice la Sagrada Escritura en el Evangelio de Marcos, en el juicio de Jesús. Vamos a ver. Llevaron entonces a Jesús ante el supremo sacerdote, y se juntaron todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio de la casa del sumo sacerdote, y se quedó sentado con los guardianes del templo, calentándose junto al fuego. Los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema buscaban alguna prueba para condenar a muerte a Jesús, pero no la encontraban, porque aunque muchos presentaban falsos testimonios contra él, se contradecían unos a otros. Algunos se levantaron y lo acusaron falsamente diciendo: «Nosotros lo hemos oído decir, yo voy a destruir este templo que hicieron los hombres y en 3 días levantaré otro no hecho por los hombres». Pero ni aun así estaban de acuerdo en lo que decían. Entonces, el sumo sacerdote se levantó en medio de todos y preguntó a Jesús: ¿No contestas nada? ¿Qué es esto que están diciendo contra ti? Pero Jesús se quedó callado, sin contestar nada. El sumo sacerdote volvió a preguntarle: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Jesús le dijo: Sí, yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo.
Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas en señal de indignación y dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes lo han oído decir palabras ofensivas contra Dios. ¿Qué les parece? Todos estuvieron de acuerdo en que era culpable y debía morir. Algunos comenzaron a escupirlo y a taparle los ojos y golpearlo, diciéndole: adivina quién te pegó. Y los guardianes del templo le pegaron en la cara. Ahí tenemos el Evangelio de Marcos. ¿Qué pasó en esto del juicio con el Sanedrín? Ya el licenciado explicó varias violaciones, muchas, que se hicieron por parte del Sanedrín. Hay otra pregunta con Pilato todavía, amigo. Claro, hay un momento de la pasión de nuestro Señor, o esta, que causa mucha confusión. Sabemos que a Jesús le aplicaron, por así decirlo, 2 sentencias. ¿Estas sentencias eran válidas o solo era como venganza o como cualquier otra cosa? ¿Sí era factible que lo sentenciaran por la flagelación y por la crucifixión? ¿O era equívoco, era erróneo eso? Bueno, no es tanto que hayan sido 2 sentencias, porque el delito religioso por el que había sido juzgado por el Sanedrín ameritaba la pena de muerte, pero por lapidación, que es ahorita precisamente donde voy a leer la sentencia. Entonces, cuando lo llevan con Pilato, se trataba de homologar que lo crucificaran por el delito religioso, pero allá no lo podía condenar por delito religioso porque no existía ese delito en la ley romana, porque ellos no eran religiosos como un estado religioso como ellos. Entonces, la flagelación en sí misma fue así como una sanción, por decirlo así, administrativa de la ley Julia, que podía el gobernador aplicar para ciertos casos. Por eso decía: no encuentro delito, lo azoto ya que se vaya, ¿verdad? Pero presionaron y presionaron y presionaron. No hubo 2 sentencias, hubo una inicial que entró por un delito y salió una sentencia, o se ejecutó la sentencia, pero por otro delito, ¿verdad? Que fue el delito político, o el delito de amotinamiento, de sedición o de rebeldía. Que fue la que Pilato se sacó de la manga. Así es, en el exactamente. momento. Hay una pregunta, Lick, aprovechando este interesante tema. A ver, Lick, la pregunta del millón. Cuando Jesús fue juzgado ante el Sanedrín y fue juzgado ante Poncio Pilato, mutuamente queriéndose quitarse la bolita, porque todos quisieron evadir la bolita, hasta él pasó por Herodes, el Sanedrín, teniendo a Jesús enfrente, el Sanedrín sabía que estaba juzgando al Mesías, al Hijo de Dios, que tanto estaba esperando el pueblo judío. El Sanedrín juzgó al mismo Mesías sabiéndolo, no lo sabía. ¿Y qué se puede pensar de esto? Bueno, todo evidencia que sí lo sabían. Simplemente con el hecho les hablo de este cántico del siervo, del profeta Isaías, donde se relata qué es lo que iba a ser el Mesías, y todo lo que relataba en el libro del profeta Isaías, que hoy también se dijo en las misas, pues era evidente que todo lo hacía Jesús. Aquel que iba a velar por su pueblo, que iba a hacer ver a los ciegos, que iba a hacer milagros en favor del pueblo necesitado de Dios. Entonces sí lo sabía. De hecho, José de Arimatea pertenecía al Sanedrín. Nicodemo, Gamaliel, que fue quien posteriormente liberó a los apóstoles ya cuando iniciaron ellos su ministerio de evangelización. Entonces sí, yo creo que muchos del Sanedrín lo hacían. ¿Por qué no dijeron esta boca es mía y se opusieron? Aunque muchos, de hecho, algunos lo hicieron, era por el temor a enfrentar la revancha del sumo sacerdote, ¿verdad? Te pusiste en contra mía, ¿verdad? Ahora te quito estos privilegios, o no sé, iba a tomar represalias tal vez contra ellos o sus familias incluso, ¿verdad? Yo creo que por esa razón fue. Y bueno, quisiera ver si podemos escuchar la sentencia. Es una sentencia que se extracta y se atribuye a la que fue dictada con motivo del juicio de Jesús. Dice: el Sanedrín de Israel, reunido legalmente a la sombra del santuario, que era precisamente donde debía de hacerse, para entender la causa de Jesús de Nazaret, acusado de blasfemo y hacerse hijo del Altísimo, después de haber invocado la asistencia del eterno justiciero, fuera del cual es imposible obrar en justicia y proceder rectamente. Condena por 65 votos a muerte ignominiosa de cruz a Jesús de Nazaret,
esta parte de la sentencia evidencia el error, porque no podían condenar a crucifixión. La ley mandaba que fuera lapidación, a cuyo fin se pondrá desde luego en poder del pretor de Roma, que es Poncio Pilato, para que después de haber revisado la causa según el derecho y las leyes del imperio, mande aplicarle el castigo que el tribunal del pueblo escogido, inspirado por Yahvé, ha tenido a bien imponerle, en justo castigo de sus blasfemias y de sus trastornadoras imposturas. O sea, dejaba traslucir así como que realmente sí también había sido una causa de amotinamiento. Y termina, dice: perezca la memoria del blasfemo y los hijos estériles de su linaje y parentela, maldigan a sus padres en su vejez, para que Dios borre su raza y su memoria de la faz de la tierra. Amén, amén. Esto es lo que se entiende, fue esa parte. Eso fue lo que dictaron. Dictaron el Sanedrín en sentencia. Ahí tenemos en este programa precisamente conociendo cómo fue el proceso chuecamente jurídico, ¿no? Que se las saltaron, se las brincaron, y por eso ya nuestro Señor prácticamente ya llegó casi sentenciado a un proceso legal. Lo mandan saludar, licenciados, los saludas a Susana Jasso del centro, lo manda saludar. Gracias, ¿verdad? Saludos a Susana. Y bueno, antes, ¿verdad?, de pasar al final y de decir el ganador del disco del día de hoy, pues bueno, también parte de la reflexión, ¿no?, que nos invita a todo esto del juicio legal. ¿Por qué se molestó el Sanedrín, no? ¿Por qué lo querían matar? ¿Por qué? Crucifícalo. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo sepulcros blanqueados. Porque nuestro Señor le decía hipócritas. Porque nuestro Señor le decía a esta señora que dio un peso, dio más que todos ustedes. Porque nuestro Señor descubría a los intelectuales, nuestro Señor descubría a los que se creían mucho, nuestro Señor descubría a los que tenían el poder, nuestro Señor descubría a los que se creían que tenían la razón. A nadie le gusta que nos descubran, y sin embargo Jesús llega y dice la verdad, dice las cosas como son. No tengamos miedo a la verdad, amigos, no tengamos miedo, humildad. Tengamos un poquito de humildad para reconocer que también nos equivocamos, y Jesús viene y nos viene a poner el orden. A pesar de que el orden le haya costado la misma vida y a costa de muchas injusticias jurídicas. Entonces, amigos, las cosas chuecas o las cosas como son. Mejor hacer las cosas de la mano de Dios que hacerlas a veces por nuestras propias manos, por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia soberbia. Porque queremos tener la razón siempre. No es cierto. Te equivocas, nosotros nos equivocamos nosotros, Dios jamás se va a equivocar. Démosle el timón de nuestra vida, de nuestra razón, de nuestro corazón, de nuestros sentimientos a Dios, aun cuando tengamos miedo y aun cuando tengamos muchos defectos. Démosle el timón de nuestra vida a nuestro Dios y no contribuyamos a las injusticias, no callemos cuando veamos algo injusto como le pasó a nuestro Señor. Hablemos con la verdad. Jesús dijo la verdad. Nuestro deber, defender al prójimo, defender la vida. ¿Le suena el juicio de Jesús a un inocente que mataron sin defensor, sin culpa, sin delito? ¿Le suena a los bebés abortados? ¿Le suena? Una criatura que fue juzgada sin defensor, sin abogado, sin culpa y se mata. Ahí están los Jesús de nuestro tiempo. ¿Y cuántos Jesús no se abortan? ¿Y cuántas con tan tontas leyes que se quieren aprobar en todo el país, ¿no? Y que el aborto sea una moda. Ahí está el juicio de Cristo en esos bebés que ahorita la ley está promoviendo. Ahí está otra vez Jesús asesinado. ¿Y por qué tenemos tantos problemas en el país? Porque se prohíbe tanta muerte, se permite tanta muerte. Abusados, ¿por qué pasan tantas cosas? En manos de quien estamos dejando toda nuestra sociedad. Nuestras leyes, defendamos la vida, defendamos la verdad, porque Cristo a eso vino a este mundo. Les recordamos que mañana sintonicen a nuestros amigos de Hashtag a las 6 de la tarde, ¿verdad? Tienen un programa muy especial para todos ustedes. Y bueno, licenciado, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes por habernos invitado a todos. Gracias, mi amor. Chicos, muchas gracias. No, al contrario. Bueno, viva la Semana Santa, como se debe, no por tradición. No se vaya a cenar al centro en los días santos. Vámonos a confesar, vámonos a comulgar y a vivir cerca de nuestro Señor estos días santos. Pásela bien, nos vemos en 8 días en este su programa que es Visión Joven. Encuéntrese con Cristo en esta Semana Santa. Chao.